Qué un gusto poder saludar a nuestro buen amigo, usted lo conoce ya muy bien, es nuestro buen amigo, el doctor Eduardo Sadot, doctor en Derecho, politólogo, catedrático, conferencista, un hombre que se la sabe de todas, todas. Y hoy precisamente, la verdad es que no sé cómo lo voy a entrevistar. No sé si lo voy a entrevistar como su profesión, doctor en Derecho, o como una situación de la que se está viviendo en carne propia. Doctor Eduardo Sadot, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y un saludo afectuoso. Tenemos mucha curiosidad por platicar contigo sobre un tema que sobre todo en la capital del país, pero lamentablemente ahora que platicaba con los corresponsales antes de la junta que tenemos, me estaban diciendo que ya hay 6 estados de la República donde también se está dando el despojo inmobiliario. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Buenas tardes a tu auditorio. Desde luego te agradezco siempre la presentación y es un tema que ya es preocupante en todo el país y sobre todo para el auditorio, tu auditorio que es mayormente en Estados Unidos y personas que viven en otros estados. Bueno, pues la verdad debe de ser preocupante porque muchos de ellos pues se van a sus estados, están conscientes de que dejaron sus hogares. Muchos de ellos invierten en sus hogares para poder mejorar sus habitaciones, sus lugares de origen, y de pronto se enteran con que cuando regresen ya están ocupados por otras gentes. Y sobre todo con esa idea de que el gobierno reconoce y nuestra legislación reconoce que cuando tienes ciertos años, tienes 5 años de ocupar permanentemente un bien, pues puedes hacer valer la prescripción positiva a tu favor y cuando es de manera violenta, 10 años. O sea, de todas maneras, tienes derecho a ello. Y esto debe de replantearse también. Decíamos que el despojo inmobiliario a nivel no solamente de la Ciudad de México, que ha habido quienes declaran que esto es solamente en algunas delegaciones, yo diría que es en todas las delegaciones de la Ciudad de México y desde luego en muchas partes de la República Mexicana, particularmente en el estado de Quintana Roo, entre otros. Bien lo dices, fíjate, sí, tenemos el dato que son seis lugares donde este lamentable suceso se está dando. Y aquí lo que llama la atención es, doctor Eduardo Sadot, a ver, el dato que voy a dar yo creo que se va a espantar las personas. Da a conocer la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que al día se reciben ocho denuncias por despojo inmobiliario en la Ciudad de México. Al día. Imagínate nada más, 8 denuncias. 8 por 10 son 80, por otros 10 son 20, son 160. ¿Cuántas denuncias al mes por despojo inmobiliario? Y este es el momento crucial, doctor Eduardo Sadot, debes de estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque este momento es cuando las personas están de vacaciones, sobre todo las personas de la tercera edad, es cuando aprovechan para salir, para vacacionar, para ir a visitar a sus familiares. Y las personas de la tercera edad, los maleantes se dan cuenta que es un hombre o una mujer, pues, literalmente solos, un hombre y una mujer que no tiene familia. Ellos salen porque van a visitar a sus familiares o se van con su familia de visita. Y es cuando viene este suceso que la verdad es impresionante. Me comentaba el equipo, algunas de las formas en que trabajan, tienen todo la desfachatez, actúan como si fuera su propia casa. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, doctor Eduardo Sadot? ¿Sabes qué es lo peor? Que los vecinos no hacen ni dicen nada. La verdad es que mejor se guardan, se encierran. Pocos son los vecinos que se suman ahora sí que apoyar al vecino o a la vecina afectada. Y esto creo que es algo imperdonable que no puede suceder y que no debemos de permitir que suceda, doctor. Desde luego, mira, abordas un tema que es bien importante, el hecho de la solidaridad entre los vecinos. Yo creo que en el caso de personas solas es muy común esto y no puedes mantenerte al margen de ello. La manera en que operan es efectivamente se meten, cambian las chapas, te retiran todo lo que sean tus pertenencias, todos tus recuerdos, las cosas de años, los desaparecen y luego ya cambian las chapas y desde luego esto lo hacen evidentemente en contubernio con personal de la fiscalía, con personal de otras dependencias. Acabas de mencionar lo que hemos tenido nosotros como vecinos en la colonia Santa María de la Ribera. Imagínate una calle, la calle Díaz Mirón, en una luminaria, es decir, un poste con luz, durante, ¿qué te gusta? 10, 15 años nunca funcionó. ¿Y cómo te explicas que llegan estos invasores y lo primero que hacen que estaba a la entrada
funciona esa luminaria. Y la otra cosa es que llegan, invaden y sorpréndanse durante 8 días, en 24 horas invariables, 8 días, 24 horas, tuvieron una patrulla de la Guardia Nacional. Y la gente que empezó la invasión cuando llegó y los vecinos nos opusimos, porque sabíamos que no eran ni parientes, es una cosa muy curiosa porque todos los vecinos vimos que llegan dos mujeres a gritar como locas porque la propietaria falleció en el lugar. Entonces llegan a gritar como lo que decía, era mi única pariente, llorando y gritando para que todos los vecinos y todo el mundo decíamos, su única pariente, pues si ellos no son los parientes, nosotros conocemos a los parientes. Claro. Después de esto, dice, cuando nos opusimos a que entraran porque no sabemos qué pasaba, y ella llega, ahorita hablo a Guardia Nacional, así con toda esa autoridad. Dije, pues primero tiene que haber un fiscal, pero bueno, hizo el trámite ante el fiscal y sorpréndete. Y esto lo tiene que aclarar la Guardia Nacional. Durante 8 días, 24 horas completas, una patrulla, y está documentado, una patrulla cuidándolos a ellos. Cuando ves esta situación, cuando se recurre a la fiscal y la fiscal te recomienda y te manda a hablar con una jefe de fiscales en la delegación Cuauhtémoc, y cuando los vecinos hablan con ella y lo único que reciben en lugar de decir, a ver, déjeme investigar, deme datos, los empezó a cuestionar. ¿Y ustedes cómo saben? ¿Y ustedes por qué? ¿Y ustedes qué dices? Una actitud inquisitoria en lugar de respaldar. Total, los vecinos, como dicen, nunca fueron. Metieron un oficio dando los datos y explicando. ¿Y qué crees? Eso mismo, la misma fiscal le da los datos a los invasores para que lo mismo que decía en la carta que dijeron los vecinos, lo declarara una de ellas. O sea, imagínate, ya más pruebas del contubernio de la fiscalía para entregar y ahí tienes la situación, la casa invadida. Y como eso, en esa misma fecha, en la calle de Fresno, también hubo un conato de los mismos delincuentes de invadir otra casa. Hay otras en la misma colonia Santa María de la Ribera, pero eso en la delegación Cuauhtémoc, pero hay en la colonia Guerrero, hay en la colonia Anzures, no se diga, en la Benito colonia Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito ¿sí? Juárez, Cuauhtémoc. Es decir, es una situación verdaderamente alarmante, pero además lo más grave, ¿tú crees que a estas alturas la fiscalía, que es la encargada de investigar, no tenga datos y no investigue y no sepa lo que está pasando? Pues están de acuerdo con ellos, están de acuerdo que te repito, ¿cómo te explicas? Bueno, cuando llegan, forzan la puerta y los policías, ¿qué crees que declaran? Delante de los vecinos que vimos cómo rompieron las chapas, llegan y dicen, no, la persona llegó y abrió con una llave. O sea, una maquinación extrema y la fiscalía todo lo da por hecho. No es posible, ¿no? Oye, te tocó entonces como profesional de tu carrera como abogado, pero también como vecino, qué afortunado que no fuiste tú, pero eres testigo, aquí nadie te cuenta, aquí no es un medio de comunicación, aquí no es la tele, el radio, el periódico, una red social, una plataforma como es esta, no. Tú lo viviste, tú lo viste, tú lo sentiste y lo palpaste de viva voz, de viva persona. Qué lamentable es esto. Ahora, yo te pregunto a ti como doctor en derecho, ¿qué procede? ¿Qué se puede hacer? Porque vamos a imaginar hipotéticamente que es Raimundo tu vecino, al que le quitaron la propiedad, por supuesto, de otra persona de una edad mayor, lo que ya hemos platicado. ¿Qué procedería ahí? ¿Hay forma de que recuperes tu bien? Porque además aquí lo que yo sé es que tú vas, tenemos un abogado nosotros de planta, inclusive tenemos en el programa que todos los lunes, y nos dices que mira, tú tienes que ir a hacer una denuncia y tiene que pasar el proceso de la denuncia y esas personas se siguen quedando adentro. O sea, no es ipso facto. Oye, yo soy el dueño de la propiedad y se metieron estos fulanos. No lo sacas de volada. Tienes que hacer y además justificar. El gran problema que hay, abogado, doctor Eduardo Sadó, público que nos está viendo y escuchando en cualquier lugar de la República Mexicana, repito, por lo menos 6 estados documentados donde está pasando este desalojo inmobiliario. El problema es que muchos vecinos, muchos ciudadanos no tenemos los papeles en regla.
A mí me falta el predial, a allá le falta el agua, el uso de suelo, ¿cómo se llama? El número, este número, se me fue el número que te dan para uso, tiene un nombre, pues el número oficial. Hay personas que tienes muchos problemas y entonces es lo que están buscando. Yo pregunto, tú como experto en derecho, ¿se dan cuenta que estos casas tienen algún problema y por eso van y se meten y hacen de las suyas, como bien dices, en contubernio? ¿O qué crees o lo hacen al azar? ¿Qué dato tienes tú y qué es lo que se debe de hacer legalmente? Bueno, el dato que tengo es que tienen gente en el servicio médico forense para poder enterarse de quiénes, qué cadáveres hay, qué propiedades tienen y qué tanto son susceptibles de que no reclamen los cuerpos. Ok. Ese es uno de los elementos y eso obviamente se los da oficialmente. Tienen gente en las fiscalías dándole cauce, dándole seguimiento. También, ojo con esto, y tienen que investigarlo la fiscalía, las funerarias. Tú Uf, ves que en todos esos lugares siempre rondan personal de funerarias para decir en qué le ayudo, recogemos el cuerpo, y son los que se dan cuenta si hay o no entrega de cuerpos, de dónde lo sacaron o dónde, cuando mueren solos en sus casas, y entonces ese es otro dato que la fiscalía ignora o que la fiscalía sabe y lo tolera. Entonces, hay esos elementos. Y otro de los elementos importantes es que la fiscalía te dice, es que no acreditas la personalidad. exacto, Ok, no acreditas la personalidad, pero los otros tampoco. Y además, hay quienes falsifican un contrato, falsifican una exacto. deuda, y entonces llegan y dicen, pues yo soy el dueño. Y luego lo cambian de una persona a otra. Acá, en este caso que me ha tocado ver y vivir de cerca, primero se presentan unas gentes, luego aparentan. Fíjate nada más en la maquinación de una tal Hilaria. Ella aparenta primero que la conocía, cuando vio que éramos los vecinos, dijo que no se llevaba con los vecinos, que además los vecinos estábamos peleados con ella, cuando en realidad ellas viajaban con las familias, con los vecinos. Hay fotografías y evidencias donde están con toda la familia viajando a otros lugares. Entonces, pero esta gente que se hace pasar porque la cuidaba, luego que no, primero que era la única pariente, la única prima, luego Ujú. que no, que era la que cuidaba, luego que no, que era vecina aunque no vivía ahí. Y luego llega y dice, ay, ya vinieron los verdaderos dueños, los familiares, y yo tengo conocimiento que le vendió a fulanito. Y de pronto aparece el fulanito y dice, yo soy el comprador. No, pues sí hay el antecedente, Y porque no, todo con papeles, ¿verdad? Y todo pero con papeles sí, falsos. pero además la fiscalía no permite, o sea, ahí es donde encuentras, no permite ni toma en cuenta lo que declaran los vecinos. No los toma en cuenta, no los considera, pero eso sí, pasa el documento a quienes son los invasores para que con los datos que están proporcionando los vecinos, la Claro, invasora declare así lo que es. están diciendo los vecinos, pero eso sí no se toma en cuenta. Y la fiscal general, la licenciada alcalde, que tiene la mejor voluntad, yo creo que hay un grupo que la acerca, una burbuja que no le permite, y ella no sabe que sus propios colaboradores lo están haciendo. Y te pongo el ejemplo, ¿cómo explicas tú la presencia de una patrulla de la Guardia Nacional Claro, durante 8 días ininterrumpidos, 24 horas? Si tú tienes un problema como periodista o yo lo tengo y yo pido a la Guardia Nacional que me cuiden, ¿sabes cuándo te van a cuidar? Nunca. Y eso que la fiscalía no lo sabe, que los demás no lo saben. Lo cierto es que las gentes están ahí. Además, lo correcto era, fíjate, acá hubo una situación. Llegó la fiscalía a entregarles y llegaron como 15 gentes y se metieron. Y cuando los vecinos dijimos, no son propietarios, no, si ellos no son, no les entregue. Y entonces dio marcha atrás y los sacó. Y cuando los iba a sacar, le digo, a ver, deténgalos por invasión. No, no los detengo. Los dejó ir y después se los entregó. Entonces, ese tipo de cosas que son evidentes, que suceden en todas partes. Para esto llegan, cercan, le ponen cámaras, te lo pintan de otro color, regularmente lo pintan de blanco, y en algún momento se les ocurrió meter una manta diciendo, esta propiedad tiene dueño, pero como sabían que los vecinos estábamos enterados, quitaron esa manta. Vamos,
no es posible que se puedan hacer estas cosas sin el contubernio, sin el respaldo de las autoridades. Ahora, lo más importante, creo que la pregunta clave es esta. ¿Hay solución? ¿Puedes recuperar tu propiedad tú como doctor en derecho? Yo creo que sí, yo creo que sí, si hay la voluntad política de la autoridad, porque yo he dicho, desgraciadamente estamos pasando en una etapa ahora con el Poder Judicial también invadido, pues si yo acuso a Raimundo Cruz de que tiene en su casa un arsenal de armas y tiene un tanque en el estacionamiento de su casa, pero Raimundo Cruz no tiene ni estacionamiento, pues le fabrico el estacionamiento, le pongo el estacionamiento y le pongo el tanque. Eso es evidente. Cuando hay una voluntad política de hacer las cosas o de realizar las cosas, lo hacen. Cuando no la hay o cuando hay complicidades, contubernio con los demás, no va a suceder. Qué distinto este caso al de la famosa, esta mujer de redes sociales, Kareli Ruiz, que se le meten a su casa sorpresivamente 7 sujetos, está ella su esposa allá en Nuevo León, en el municipio más seguro, según el INEGI hace unos días, y se le meten 7 sujetos. Sorpresivamente se escapa ella, su esposa y su hija y nada más le roban 20,000 pesos. Esa es una historia de fantasía para hacer crecer a las personas en las redes. Esta es la triste realidad que vivimos muchos mexicanos y mexicanas, particularmente aquí en la Ciudad de México. ¿Qué consejo le das a quien nos está viendo, está escuchando? Y sobre todo, no sé si lo haya pasado, no sé si lo vaya a pasar, pero lo que sí estoy seguro es que nadie estamos a salvo. ¿Qué le dirías tú como vecino que vio una situación real y sobre todo como especialista, como profesional, como doctor en Derecho? Mira, lo primero es que hay que tener todas las medidas de seguridad, las herramientas de seguridad, esto es cerrojos, formas de poder tener asegurada tu propiedad. Te voy a decir por qué. En la colonia Condesa también de día de pronto se meten, rompen las puertas con barretas y tenemos el caso de una periodista que ya iban para dentro de su casa sabiendo que ella estaba sola. Ese día no estaba sola, estaba su familia y ya iban para adentro, lograron salir y cuando ellos salieron, salieron corriendo las gentes, los rateros, pero eran más de 7. Operan con camionetas para llegar a abrir y sacar todo, sacar muebles, sacar todo lo que puedan y después ver si no hay respuesta, bueno, pues entonces ya invaden la propiedad. Ese es el modus operandi. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, hay que ser solidarios todos los vecinos con todos, porque lo que le sucede a uno le puede suceder a Claro. cualquiera. Entonces, aquí vale la pena recordar aquel poema de un es muy conocido por todos, que se le atribuye a un poeta, pero no es de él, sino es de un pastor, que dice, ayer vinieron por los comunistas, yo no soy comunista, no pasa nada. Después vinieron por los socialistas, yo no soy socialista, no pasa nada. Vinieron por los judíos, yo no soy judío, no pasa nada. Ahora vienen por mí, pero ya no hay nadie que me defienda. Entonces, yo creo que es el momento de plantearnos los vecinos la solidaridad, superar esa división, porque a lo único que ha contribuido la división entre los mexicanos ha sido a facilitar la participación de la delincuencia, Claro. esa polarización de que unos son de Morena, otros son ante Morena, ha polarizado a vecinos y ha permitido con esa polarización la llegada de la delincuencia. Entonces hay que tener conciencia de ello, hay que darse cuenta de lo que está pasando y bueno, pues actuar en la medida de lo posible con todas las medidas legales, así a llegarse a un buen jurista, porque también ya tenemos identificados, me dicen en la fiscalía, a los abogados que están del otro lado, porque hay abogados poco éticos, abogados que se prestan a hacer estas cosas, algunos jovencitos, nosotros tenemos documentados Mercenarios, mercenarios, jovencitos sí. que su negocio es invadir. Y eso yo creo que también hay que hacerlo evidente, hay que denunciarlo, hay que conocerlo, hay que mostrar las fotografías y decir, oh, aguas con estos, porque eso tampoco se vale por ninguna universidad. Oye, escucha lo que dice Alicia Sánchez, dice, así textual lo escribe. Estos hijos de su remadre, así lo escribe textual, ahora ya no solamente asaltan tu casa en vacaciones, ahora no asaltan tu domicilio, ahora se quedan con tu domicilio. Alicia Sánchez de la Ciudad de México, oye, pues tiene toda la razón doña Alicia, o señorita Alicia, o señora Alicia. No, es una cuestión exagerada porque nadie llegamos a creer que pudiera suceder esto. Es una verdadera exageración, un exceso lo que están haciendo con el apoyo de las autoridades. Y les prometen el oro y el moro y la gente está ahí. No, la verdad, te soy honesto, como jurista a veces dice uno, híjole, es tan difícil poder
llegar frente a un grupo de alumnos a darles clase y decirles y que hagan y que piensen en la justicia cuando estás Eso. viendo a las autoridades comprometidas con la delincuencia. No sabes cómo te agradecemos. Hoy no estaba planeado que tú entraras, pero como tú eres un testigo vivo de un cáncer que está creciendo en México, no solamente en la ciudad capital, sino en toda la República Mexicana, era importantísima siempre tu voz de un experto, sobre todo de la vivencia y de un profesional. Adelante. Te voy a comentar algo que también hicieron después de que invadieron para poder vaciar, y desde luego hay cosas que tenemos documentadas que se están perdiendo, que son históricas. También incendiaron, quemaron ellos mismos el lugar. ¿Y qué crees? La autoridad no tiene registro de eso. Oye, un incendiario es un delincuente y es peligroso. Entonces los vecinos teníamos miedo de que el fuego se extendiera a las demás propiedades, pero la fiscalía te dice, no, es que usted no tiene personalidad jurídica. Pues ¿cómo no tengo personalidad jurídica si está en riesgo mi propiedad? Claro, Pero, no, no, pero no, la no. fiscalía insiste en eso. Los fiscales que tienen ahí, te decía yo, el caso específico como ejemplo, en el caso de la delegación Cuauhtémoc, hay una fiscal que, a ver, que tiene mucho que decir, que se apellida Jiménez Sabino, tiene mucho que decir porque en sus carpetas está favoreciendo a todos los delincuentes ahí Fiscal en la delegación Jiménez Cuauhtémoc. Sabino, lo registramos así. Doctor Eduardo Sadot, un gusto, un abrazo y como dices, vamos a cuidarnos. Ojalá que no nos toque o que no le tocara a nadie. Gracias, buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, Raimundo, y un saludo a tu auditorio. Hasta luego.